En este episodio, Alejandra nos comparte su historia de cómo pudo llegar a viajar desde Venezuela hasta Chile para trabajar como Scrum Master. Nos cuenta también por qué decidió crear su empresa Prisma y cómo estas experiencias y la historia que nos comparte la llevaron a convertirse actualmente en consultora en gestión del cambio, directora de Prisma y escritora de su libro Pensamiento de Cambio. En este capítulo aprenderás qué significa ser Scrum Master y por qué cada vez se necesita más en las empresas, por qué Alejandra decidió transicionar de ser empleada a crear su propia empresa Prisma y los tres secretos de Alejandra para haber alcanzado su actual éxito profesional. Alejandra es fundadora de Prisma, una empresa que tiene como propósito evolucionar el trabajo en muchas de sus áreas. Ha trabajado en empresas de telecomunicaciones, seguros, banca, retail y software. Y actualmente está buscando mejorar el management y la gestión de cambio dentro de las organizaciones. Alejandra también es escritora de su libro Pensamiento de Cambio, disponible actualmente en Amazon. Para saber un poquito de tu origen, de tu historia, de ti, ¿cómo te sentiste al emigrar de Venezuela a Chile? En principio, o sea, llevo acá 6 años ya. Al principio fue difícil en el sentido de que, digamos, yo no sé, no tenía familiares acá. O sea, no tenía realmente, o sea, muy poca información, pero lo único que sabía de Chile en realidad era que, bueno, que tenía buena economía y que tenía algunos amigos acá. Entonces yo me vine así Ajá. como para probar. En verdad, no fue un tema realmente de que mucha conexión y fíjate que igual ya han pasado 6 años. Y Ujú. realmente Chile me ha Oye, dado como que... ujú. ¿y cómo fue ese viaje al principio? ¿Tu familia, cómo se tomó esto tu familia o tus cercanos allá, ¿no es cierto?, de Venezuela? Eh, o sea, igual yo estaba mucho más joven y para ellos era como que digamos, una experiencia. Pues, o sea, yo tenía 25 años en ese momento. Entonces ellos como que sí, o sea, siempre es bueno salir del país de uno para ver mundo, ¿no? Ujú. Entonces, yo ya había hecho un intercambio en España, pero igual yo dije, "Oh, quiero probar Latinoamérica, ya". Entonces, por eso fue que decidí venirme para acá y ellos de por sí, sí, mi mamá al principio le costó como que, bueno, no sabía que venía muy bien, pues porque tampoco conocía Chile. Claro, Pero no, de cierta forma, como te dije, ya ha sido una muy buena experiencia venir acá. súper. Y fue tu motivación fue en parte por el tema de la economía, ¿no? De probar un país y cómo estaba la economía aquí, probar un poco eso. Sí, igual yo llegué con trabajo, o sea, con una oferta, pero digamos que más que todo fue el tema de la estabilidad a nivel Latinoamérica, el mejor siempre, inclusive ahora es, o sea, para mí es Chile, pues, o sea, tiene como una mayor estabilidad económica en todos los aspectos. Mm, Ujú. claro. Y venías ya desde Venezuela viajando y antes de incluso de viajar hasta acá ya tenías una oportunidad laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, relacionado con... Iba a ser Scrum Master en realidad, o sea, porque al final yo empecé con el tema de agilidad. Ajá. Empecé con el tema de agilidad en Venezuela, ¿ok? En un trabajo, uno de mis primeros trabajos como desarrolladora, pero igual ya era aplicando la metodología, explicaba Scrum. Entonces acá no se conocía nada de eso y digamos, como vieron que tenía experiencia, me hicieron una oferta. Oye, pero Eh, espérate, el Scrum Master es un rol que yo vi cuando fue. Lo conozco solamente el nombre hace 5 meses atrás nada más. No sabía que existía y la cantidad de cosas que hace un Scrum Master son muy diversas. Tampoco profundicé y nada, o sea, preguntarte cómo fue eso, cómo tú encontraste ese rol de Scrum Master, cómo lo empezaste a... eh, bueno, en principio me pasó que lo que yo quería era liderar, o sea, porque yo soy ingeniero electrónico, ¿ya? Ujú. Y empecé igual por la parte de programación, porque digamos que, bueno, por temas de laborales también en Venezuela, cuando hice el intercambio a España y todo, al final terminé en programación y yo dije, no, yo prefiero manejo de personas, por un tema más personal, pues. Entonces, y empecé a averiguar qué era lo mejor.
Y de cierta forma apareció esto de, o sea, de Scrum Master, porque igual decía todo el tema del líder servicial, o sea, es algo relativamente nuevo, o sea, igual todo empezó con el manifiesto ágil en el 2001, bueno, igual Scrum llevaba desde el 95, pero de cierta forma se hizo como más, empezó a tener más, como más propaganda, por decirlo así, en el 2001 con el manifiesto, pero de cierta forma, bueno, lleva unos 20 años este tema. eh, y bueno, nada, o sea, más que todo a nivel del liderazgo, de cómo hacer que las personas generen resultados, me gustó y bueno, y por eso empecé a aplicarlo y bueno, y aquí como que en las empresas ha empezado a tener mucho auge. Oh, qué entretenido, qué entretenido. Y claro, como tú decías, aquí en Chile no era tan conocido quizás. No, en ese momento no. En Qué ese momento interesante. inclusive, no. Mm, Ujú. mm. Y en realidad, ¿por qué te contrataron como Scrum Master? ¿Qué necesitaba más o menos la empresa? ¿Qué requisitos como que buscan las empresas con un Scrum Master? Como que cubra. En ese momento, igual era una startup, ¿ya? Y necesitaban era el manejo de un equipo y un cliente, o sea, por decirlo así. Ujú. Particularmente, digamos, un Scrum Master yo lo recomiendo más que todo para empresas un poquito más grandes de repente, o sea, porque igual es un líder que busca mucho el tema de facilitación, trabajar con los diferentes departamentos. Puedes trabajar también con startups, pero digamos que a veces el tema de las startups requiere, tiene como más presión a nivel también económico y todo, entonces de repente no sea la mejor opción, pero bueno, yo empecé igual allí y también fue una muy buena experiencia, bueno, el primer equipo que uno maneja acá, que igual al principio me costó como los modismos chilenos. ¿Cómo, cómo fue, ajá, modismos como por ejemplo? O sea, por ejemplo, para nosotros la palabra luego, o sea, en ¿Ah? Venezuela, es después. Acá luego es ahora, yo no lo sabía. O sea, cuando decía, te lo voy a hacer luego, lo vas a hacer después. Entonces, son cosas Claro. que, y, ujú, Ujú. No, para Chile es más rápido, ¿no? Luego. Lo hago luego, pero exacto, es casi como ahora, pero no tan luego como lo perciben allá en Venezuela. exacto. Y Ujú. así con muchas palabras, o sea, por ejemplo, el cachai, eso no existe, el po tampoco, o sea, hay muchas cosas que no, mucho modismo que cuesta al principio entender, pero que bueno, que al final se aprende, pues. ¿Se te ha Y pegado como todo. algunas palabras de aquí? ¿Se te han pegado en tu lenguaje? De repente ya uno dice, porque sabes que uno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ustedes dicen, bueno, ya, cosas ya, Como, algún otro ya como ya, entendí, ¿no? ajá, ya, sí, exacto, o sea, no ya de ¿cómo se llama? De ahora, o sea, sino ya de entendí, exacto. Claro, Entonces, como el cachai. eh, el cachai, eso sí, si no se me ha pegado, es más difícil. Pero sí, ese tipo de cosas como que más, como que se relacionan con el lenguaje de uno y que pueden salir como más, como, pues sí, como más espontáneo. Ujú. Ujú. Súper. Oye, Alejandra, ¿y cómo sientes que ha sido tu crecimiento personal en los últimos 5 años? Eh, bueno, o sea, realmente desde que justamente como llevo acá 6, o sea, digamos que este el tiempo que llevo acá en Chile, de cierta forma, es como pasar o sea, depender de la familia, de muchas cosas que antes uno daba por sentado a enfrentarse solo como que al mercado, a la adversidad, a una nueva cultura. Bueno, yo Ujú. igual admiro mucho a las personas que de repente van hasta un nuevo idioma, pero para mí, como el tema hablan tan distinto, de repente fue difícil en su momento. Entonces, de cierta forma o sea, ha sido un crecimiento de independencia, más que principalmente, o sea, de poderse uno como que defender solo. Y también a nivel laboral, o sea, pasé de lo que fue, digamos, o sea, empezar desarrollando, bueno, desarrollé en Venezuela, luego liderando equipos siendo Scrum Master, luego allá el coach, ahorita con mi propia empresa, digamos, a nivel profesional, el crecimiento ha sido enorme. Y Chile igual ha dado como que esas oportunidades, ¿no? Porque no en todos los países se da. Ujú. Entonces, ujú.
Sí, dijiste como que, claro, llegaste a Chile para trabajar en una empresa. Creo que Ujú. también mencionaste experiencia en startup, ¿no? Sí, Y inclusive, también, ajá, ¿mm? cuéntame. No, igual, o sea, ahorita tengo mi propia startup, pero en su momento empecé, empecé trabajando como empleado en una startup. Entonces, ¿Y cómo fue esa transición de empezar a trabajar en una startup que no era tuya a crear la tuya propia? eh, más que todo me pasó por el tema de que aquí no era muy conocida la agilidad, por decirlo así. Entonces, estar ¿La qué, dentro de perdona? la agilidad, o sea, Agile, todo esto de las metodologías ágiles, el mindset, Agile, que Ah, está ok, basado. ok. La palabra en inglés, que yo pensaba como que era una palabra en español y no entendía. Me Ujú. imagino que pensarías que es más rápido. Entonces, sí, o sea, a veces pasa, no, la agilidad, cuando tú le dices a la persona Agile, le dices, ay, sí, es más rápido. De cierta forma, igual no es realmente la idea, pero se relaciona. Y en realidad, para mí, eligieron mal el nombre. Pero sí, o sea, a nivel de las empresas, eso era muy poco conocido. Entonces, cuando tú ingresabas, hay muchas cosas que no se entendían, ¿ya? Entonces, uno estando dentro del ecosistema es mucho más difícil generar cierto cambio, ¿ya? Porque tú eres empleado de la empresa. O sea, tienes que cumplir, o sea, tienes tu jefe y tienes que cumplir como que lo que dice el jefe, por decirlo así. En cambio, cuando uno trabaja como, digamos, como, o sea, independiente, con tu propia empresa, tú igual puedes decidir qué trabajas, cómo ofreces, entonces es distinto. Es muy distinto. Entonces, de cierta forma me ha dado mucha más libertad también, digamos, tener mi propia empresa como tal. Ujú. Pero de cierta Sí, forma, ajá, como por ejemplo que con el Agile, que estoy recién conociendo la palabra, la había leído un montón de veces, pero pronunciado nunca. ok, Con el Agile, si se dice así, ajá. como, ¿no es cierto?, trabajando en una empresa, en una startup, ¿qué cosas se te imposibilitaban tomar decisiones por ti misma, pero que no te dejaban por el ecosistema, por ejemplo? ¿Qué tipo El, de...? li- Ajá. el liderazgo siempre fue bien complejo. O sea, generalmente en las empresas en Latinoamérica, bueno, de cierta forma el liderazgo en un principio tiende a ser autocrático, ¿ya? En donde, digamos, haz lo que te digo, esto es así, porque yo tengo más experiencia, por lo que sea. Este, pero para generar innovación en una empresa y por el tema de las nuevas generaciones, digamos, ahí tiene que venir justamente este liderazgo servicial, ya en donde, no liderazgo servicial en el sentido de que, bueno, yo te traigo el café y ya está, no, el liderazgo servicial significa liderazgo situacional, lo que requiera Ujú, la persona. O ujú, sea, hay personas que requieren de repente ser, que uno sea más autocrático, que diga, bueno, tienes que hacer las tareas porque están aprendiendo de repente, pero ya después tienes que empoderar para que las personas de cierta forma logren generar resultados y sin uno tener que controlarlo, porque también el control, comando y control, te genera, para la persona que está controlando, es un estrés también. Entonces, de cierta forma, dentro de las empresas, acá en Chile y en toda Latinoamérica, en verdad, pasaba de que el liderazgo tendía a ser solamente autocrático y no permitían que las personas se empoderaran y tomaran ciertas decisiones que al final generen innovación. Entonces, por eso yo decidí, mira, digamos, si yo tengo un jefe o dependo de cierto tipo de personas que todavía no están preparados para asumir esta forma de hacer las cosas, pues prefiero trabajar por mi cuenta, pues. Y realmente ha sido mucho mejor, la verdad. hay más libertad, me imagino. Más Sí, espacio sí. como para cumplir el rol a tu propia forma y expandirlo, ¿no? No solo, o sea, no solo el rol del Scrum Master, o sea, a nivel de, por ejemplo, o sea, como el tipo de liderazgo, o sea, porque igual el Scrum Master es como uno, tiene una función específica dentro del marco de trabajo Scrum, pero más, o sea, esto va más allá, va más cómo liderar empresas, cómo trabajar con la incertidumbre, cómo de repente trabajar con las nuevas generaciones, ¿ya? Cómo gestionar el cambio, justamente. eh, Va por ahí. De cierta forma, es lo que ha permitido, o sea, lo que ahorita necesitan las organizaciones, porque vamos a estar claros, o sea, antes todo era más estable.
¿ya? Entonces, con todo lo que ha pasado con la pandemia, entonces, la gente se siente muy ansiosa y necesita como mejorar para poder adaptarse. Entonces, son cosas que ayudan. Ujú. Claro, o sea, toda la adaptación a nivel tecnológico también, de estas empresas que Sí, están por el tema de la sí, la transformación tecnología, digital, justamente. trabajando de la casa también. Sí. Mm, porque justamente esa pregunta era la que te iba a hacer ahora, que en parte también me diste algunas señales de qué respuesta podría ser, pero te la hago y es, ¿por qué decidiste crear tu propia empresa y qué hacen específicamente? Bueno, justamente eso, por el tema de que yo estaba ya como que, me sentía como apretujada, por decirlo así, bueno, acá no sé si se apretujada, o sea, se me sentía como que bien, o sea, que me faltaba libertad, pocas palabras para hacer cosas. Entonces, porque igual, o sea, en su momento, digamos, oferta de trabajos, acá en Chile siempre hay, ¿ok? Pero decidí, no, mira, igual ya tengo los contactos, ya tengo como la formación, voy a intentar, digamos, hacerlo yo misma, pues, por decirlo así. Entonces, fundé, o sea, con mi hermano, Prisma justamente, que lo que nos encargamos es de, digamos, hacer evolucionar el negocio, o sea, los negocios de por sí, o digamos, los profesionales en muchas de sus áreas. Ya, entonces, Me suena como, ujú. como a consultoría que hacen a negocios ustedes, ¿no? La mayoría es consultoría, sí, no todo. Nosotros también tenemos un software que se llama Joy, justamente que busca el trabajo, digamos, mejorar la salud mental y el clima organizacional en las organizaciones también. Pero digamos que el software tiene ciertas métricas que ayudan a eso, o sea, es un producto, no es directamente una consultoría. Entonces, tenemos eso, pero también tenemos consultoría. Entonces, la consultoría generalmente trabajamos lo que es el acompañamiento, digamos, para especialmente lo que es la aplicación de, o sea, implementación de Agile. Generalmente nos contactan mucho por eso. O trabajar lo que es la gestión de cambio. Digamos, si tú, por ejemplo, tienes una herramienta que vas a usar y vas a cambiar a otra y, digamos, es súper delicado por lo que puedes perder dinero, lo que sea, generalmente se contrata a, digamos, a personas, digamos, a la gestión de cambio, a que las personas se adapten a esta nueva herramienta, por decirlo así. De cierta forma, a veces, o sea, para algunas personas lo pueden hacer, digamos, ellos mismos en su empresa, pero hay otros que de repente dicen, no, me prefiero asegurar, y se trabajan temas como lo que es la formación, la concientización sobre el cambio, por decirlo así, en el caso de una herramienta, sobre el uso de la nueva herramienta, eh, y también el refuerzo, o sea, el soporte para realizar eso, ¿ya? En la implementación de agilidad, que es más complejo, pues trabajo con, digamos, trabajo con la cultura, trabajo con el liderazgo. Igual lo trabajamos en la gestión de cambio, pero no solamente trabajamos lo que es ese acompañamiento, sino también a nivel de formaciones y de talleres, cómo hacerlo, porque eso también lo manejamos, o sea, qué hace un Agile Coach también. Esos son digamos, el típico, eh, digamos, lo que generalmente se busca en las organizaciones. Entonces, Mm, buenísimo. ujú. Bueno, hicieron Prisma con tu hermano, ¿no? Y Sí, tu sí, sí. hermano también está acá en Chile, está allá en otro país. Ah, No está acá en Chile, pero está igual acá él se vino hace ¿qué? Un par de años ya. Entonces, digamos que él se vino justamente para trabajar conmigo y él trabaja todo lo que es la parte del desarrollo. Igual yo ya, o sea, yo en algún momento desarrollé, pero no, ya, ya eso ya se me olvidó. Entonces, él se encarga justamente de esa parte porque, digamos, trabajamos mucho con la tecnología, justamente. A veces también nos piden consultoría sobre tecnología, pero trabaja más que todo lo que es yo y la plataforma que te comenté de relacionada a lo que es el clima laboral y salud mental. Entonces, estamos los dos trabajando como locos en ese aspecto. qué interesante. Oye, y en el tema de eh, mejorar la salud mental, me gustaría compartirte una pregunta amplia en realidad, como ¿qué tipo de herramientas ahora están necesitando las empresas? Tú mencionaste justamente este software para la mejora de la salud mental de las organizaciones, ¿no?
¿Si has notado algún cambio en las empresas con otros tipos de requerimientos aparte de la salud mental? O, O, o sea, en realidad de requerimientos, por ejemplo, el tema de la productividad te tiende a pedir ujú, mucho, bueno, como, y más ahora que estamos todos telepresencial, es más difícil en los que tienen comando control, como que determinar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el software también tiene la parte de seguimiento de tareas, ver qué, o sea, qué logra la persona en determinado tiempo. Entonces, eso también está bueno, que al final también se relaciona con la salud mental en el sentido de que una persona que está feliz, una persona que tiene un buen ánimo, que digamos que se siente bien, genera mejores resultados. Entonces al final todo se termina relacionando a eso, al clima, a que la persona logre tener un equilibrio entre la vida profesional y, por ejemplo, la casa, que ahorita viene a veces bien difícil por todo este tema telepresencial. Y que hay empresas que ya decidieron trabajar telepresencial 100%. En ese aspecto yo no estoy tan de acuerdo, porque igual yo considero que la parte presencial también es importante, pero digamos que eso depende de cada empresa y hay empleados que sí, dicen, mira, o por ejemplo, no sé, viven en el sur de Chile y trabajan en Santiago, entonces dice, prefiero todo telepresencial porque, digamos, siento que tengo una mejor calidad de vida ahora porque estoy en el sur de Chile, por ponerles un ejemplo. Esto depende mucho de la persona. oye, y en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿lo hacen mix? Más o menos como presencial y online, solamente online. ¿Cómo se han Eh, des- adaptado eh, en esta pandemia? Ahorita telepresencial más que estoy por el tipo de trabajo que realizamos. Nosotros no tenemos una oficina exacta, sino que trabajamos de nuestras casas y digamos que de cierta forma también nos brinda como flexibilidad, digamos, autonomía en el horario y todo. Pero sí, o sea, cada cierto tiempo sí o sea, nos vemos, pues. Entonces, igual es mi hermano y todo lo que trabajamos en la empresa, sí, o Claro. sea, de cierta forma, no es que lo vemos nada más por Zoom, pues no, nos vemos presencial, pero y todos los que trabajamos en la empresa, de cierta forma, reunirnos cada cierto tiempo, si sea para tomar un café. Ujú. Entonces, eh, digamos, pero también es por el tipo de empresa, o sea, porque aquí estamos una startup y de cierta forma también, o sea, no somos tantos, pues, pero o sea, para mí particularmente una empresa grande sí debiese tener como que la opción a hacer el mix, de ir a la oficina y de cierta forma también tener la opción de telepresencial. Pero igual cada caso es distinto, entonces es bien complejo. Ah, interesante. Bueno, has compartido la filosofía, por decirlo de alguna manera, del Agile, el liderazgo, ¿no es cierto?, autocrático y el liderazgo servicial que habías hablado anteriormente, y ahora cómo han surgido también tú con tu hermano, con tu empresa, ¿no es cierto?, con tu equipo. Y me gustaría ahora preguntarte sobre tu libro. ¿Por qué decidiste escribir tu Mm. libro Pensamiento de Cambio? Y bueno, el título puede quizás dar una idea, pero ¿de qué trata? Preguntarte eso. Eh, sí, o sea, igual yo, o sea, lo escribí fue el año pasado. Más que todo, muy motivado por el tema de la pandemia y, digamos, por el momento también, pues por lo general, de cierta forma, tengo muchas cosas, entonces es difícil como que buscar el tiempo para escribir, ¿no? Ujú, Pero, digamos, era diciembre, no podíamos ir a Venezuela justamente por todo lo que estaba pasando. Digamos, entonces, nada, tenía el tiempo como para hacer otra cosa. Y agarré y me metí en un curso de escritura y de cierta forma como que me dieron pautas como para hacer un libro, ¿no? Y digamos que decidí trabajar en lo que es la parte de la gestión de cambio, ¿no? Justamente por todo lo que estamos pasando. Y el libro lo que te da son ciertas herramientas como para gestionar un cambio a nivel organizacional. Hablamos aquí de organizaciones de tanto de empresas como de repente una comunidad, ¿ya? O sea, ujú. por ejemplo, podemos hablar de sí, una comunidad sin fines de lucro, lo que sea, un grupo de personas. Entonces, si tú necesitas que ese grupo de personas logre una nueva forma de hacer las cosas o logre una nueva adaptación, igual hay herramientas que te pueden ayudar a hacerlo. ¿Ya? Entonces, allí en el libro, se te dan como ciertas herramientas muy prácticas como para lograrlo. Y de cierta forma, o sea, también lo hice por el tema de la necesidad, o sea,
ahorita como todos estamos, yo creo que la humanidad entera se ha tenido que reinventar, ayuda, o este tipo de libro ayuda como que a esa reinvención, ¿ya? Igual actualmente el libro está en Amazon, sí, o sea, de cierta forma se puede comprar. Ahorita lo tenemos nada más en físico, pero pronto igual saldrán Kindle para justamente para los que lo necesiten digital, pero también les recomiendo el físico por el tema de que es un libro que no solamente es para leer, o sea, para leer, sino que también tienes como que una interacción con el usuario, o sea, con el lector, porque de cierta forma tú pasas por un proceso de cómo definir un cambio, cómo lograrlo a nivel de la organización. ¿Ok? Más que todo eso. Ujú. Hoy está buenísimo. Y yo te iba a preguntar alguna quizás experiencia, porque la gestión personal también tiene que ver con la gestión organizacional, ¿no? Si pudieses, no sé, compartir alguna experiencia de alguna de estas gestiones, como algún ejemplo que tú hayas liderado y puedas Ujú. compartir. Generalmente, o sea, me ha tocado de todo tipo, muchas cosas. O sea, eh, generalmente las que más duro, o sea, como que las que más hago doble clic y que generan como que, digamos, se necesita mucho más mi ayuda es la gestión de cambio Agile, lo que hemos comentado de que, bueno, de nueva forma de hacer las cosas, Ujú. ¿ya? Si no quisiera nombrar el nombre de empresas, pero sí puedo comentar directamente. Claro. eh, sí, pues igual uno no sabe. Este, sí comentar, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones en la que estuve. Digamos que empezó, o sea, a hacer la transformación digital de ellos. O sea, porque igual no era directamente transformación agile, sino transformación digital. ¿Por qué? Porque, bueno, toca por todo lo que está pasando. Y bueno, yo igual ya empecé con ellos antes de la pandemia Ujú. y después de la pandemia, de cierta forma, obviamente todo se aceleró, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno ayuda a ellos? O sea, primero entender el estado en el que están, o sea, porque toda empresa es distinta. De cierta forma, entender cuáles son los problemas que tienen, cuál es el nivel de, en este caso, de digitalización, de forma de no hacer las cosas, cómo está el liderazgo, para eso igual hay ciertas evaluaciones que se pueden realizar. Ujú. Si estás, o sea, en este es el caso porque soy consultora, entonces sí tengo que hacer como esas evaluaciones, ¿ya? Pero si por ejemplo ya vives estás dentro de la misma empresa, no sería tan necesario porque igual generalmente se conoce un poquito más. Entonces, primero ver ese estadio, ¿ya? Y a partir de eso, co-crear o trabajar con las personas que, digamos, te están pidiendo el cambio, porque también la idea es no llegar como que implantar el cambio sí o sí. Puedes intentar hacer cosas, como hay temas relacionados que puedes empezar a concientizar, pero la idea con la gestión de cambio en general es tener como que una persona que sea tu cliente, que te sponsoree, o sea, no llegar como que a lo loco a hacer cosas. Entonces, se trabaja y se co-crea con la persona, o sea, en este caso se co-creó digamos, a partir de las problemáticas que ellos tenían, ciertas soluciones. En este caso fue más que todo relacionado con el tema de descubrimiento de producto, que al final hay también en Agile se trabajan este tipo de metodologías. Trabajamos una nueva forma de descubrimiento de productos, luego eso se juntó con todo esto de la pandemia, con toda la parte de digitalización, de generar de repente hasta el tema de cómo contratar nuevas personas, ya se tuvo que digitalizar todo, antes era muy presencial. Estamos hablando a nivel de proceso, no tanto de la entrevista, sino a nivel de la aplicación. Entonces, se tuvo que trabajar directamente eso, o sea, se trabaja a partir de la problemática y teniendo en cuenta, sí, una visión de cambio que igual también se co-crea en un principio. O sea, hasta dónde quieres llegar, qué quieres ser, cuáles son tus métricas de éxito, de progreso, ¿ya? Entonces son cosas que se van manejando y bueno, ahorita, digamos, no estoy ya trabajando con esta empresa, pero la idea con la gestión de cambio, especialmente la YAI, es preparar a las personas para que puedan seguir. Entonces también la idea con ellos fue prepararlos para que ellos mismos fuesen agentes de cambio y pudiesen lograr como que ese cambio en la organización. No, está Ujú. buenísimo. O sea, en la transformación digital, en la contratación también, que de repente hay entrevistas actualmente, me imagino que es
hay más entrevistas digitales por Zoom y en todas esas actuaciones, claro, que hay que hacer en la empresa y están dispuestas las empresas también a pagar. Está súper interesante. Bueno, y, y te quería hacer, bueno, la pregunta de ¿en qué estás actualmente también, po? Eh, bueno, justamente ahora estamos trabajando mucho con el software que te comenté, con Joy. Porque bueno, digamos, también hemos recibido ayuda justamente del gobierno, financiación, entonces estamos trabajando mucho con eso, desarrollándolo más, digamos, trabajando con lo que es alianzas para lograr la salud mental de las organizaciones, porque la idea con el software no es ese, bueno, si yo te doy las métricas y nosotros mismos te resolvemos el problema, no directamente, sino que busca también conectar con distintas empresas o con profesionales para, de cierta forma, solventar lo que son las diferentes brechas que existen en las organizaciones. Entonces estamos trabajando mucho de eso. También estoy como que haciendo un bosquejo de mi próximo libro. Yo creo que sale para el año que viene, igual por los temas de los tiempos que te comenté que ahorita generalmente tengo más cosas, entonces me es más difícil sentarme a escribir, pero de cierta forma ya cuando ya en diciembre generalmente baja un poco más digamos, la carga, entonces generalmente puedo sentarme como digamos, a trabajarlo un poquito más. Va a ser un libro sobre justamente el liderazgo que, o sea, de cierta forma siento que a veces es difícil para las personas como que realmente trabajarlo y fomentarlo de la manera que genere resultados, especialmente en innovación. No tengo un nombre todavía, pero bueno, digamos, ahí estamos trabajando. Eh, y nada, pues básicamente es eso, o sea, con el tema del software. Bueno, y también estoy trabajando también en talleres de agilidad, obviamente sigue la consultoría, lo que son las asesorías a las empresas, eso sigue igual. O sea, eso es como que es parte del día a día. Claro. Súper, o sea, siguen trabajando en software, siguen solventando estas brechas que tienen las empresas, desde las consultorías que hacen, ¿no es cierto? ¿Y Sí. algún adelanto de tu próximo libro va a ser similar a la temática de este? ¿O no se puede decir todavía No, porque... sí, no, sí, o sea, de cierta forma igual está como el esquema. Justamente siempre se relaciona con la gestión de cambio, pero digamos que acá estoy trabajando mucho en lo que es la parte, por ejemplo, del neuroliderazgo. Entendimiento, por ejemplo, de cómo funciona el cerebro y a partir de eso, liderar justamente a las personas, o sea, buscar, no, digamos uno, de cierta forma no es tanto como que hacer que los otros hagan, sino es ayudarlos, catalizar a que el otro haga, o sea, porque de cierta forma, si no te vuelves un liderazgo siempre autocrático. Entonces, es entender y a partir de ese entendimiento, como que catalizar que la persona logre cosas, o tú mismo, porque también para tú poder ayudar a otra persona necesitas ayudarte tú mismo primero. Entonces hay cosas que hay que entender que son claves, o sea, para mí, por ejemplo, el tema de la motivación intrínseca, eh, digamos de cómo funciona nuestro cerebro y de cierta forma cómo uno se puede autogestionar y ayudar a otros a autogestionarse. Esa es una de las cosas. También, digamos, los distintos tipos de liderazgo que existen, algunos modelos que ya están, y cuál es la mejor, o sea, ciertas prácticas y herramientas específicas relacionadas a eso que pueden ayudar a la persona tanto a autogestionarse como ayudar a los otros a que logren sus metas, por decirlo así. buenísimo. Oye, y Alejandra, ahora te hago una pregunta ya para ir terminando también, ¿qué tres elementos crees tú que sean principales que te han permitido llegar a ser la persona que eres hoy? Elementos tuyos, quizás personales, Eh, recursos, en lo personal. em, que eso no lo había pensado. Déjame pensar así, estoy como que de repente mucho, o sea, foco en lo que uno quiere, o sea, de cierta forma ser la constancia. La constancia es clave. O sea, y realmente, o sea, buscar siempre terminar las cosas. Porque a veces de repente hay personas que empiezan una cosa y no terminan por lo que, pues, no terminar las cosas es sumamente importante. Entonces la constancia es uno. También como que la apertura a nuevas ideas. O sea, intentar nuevas cosas.
Fíjate que yo empecé como ingeniero, yo soy ingeniero electrónico, que ya estoy en temas de gestión de cambio y de manejo de personas y liderazgo, que nada, o sea, si te pones a analizar, es muy poco lo que aplico que aprendí en la universidad. Entonces, obviamente me sirvió para los temas de entender como que cómo manejar la tecnología, pero digamos que no, em, digamos que no es algo que me enseñaron en su momento. Entonces, la apertura a nuevas ideas y, a ver, veamos así, constancia, apertura a nuevas ideas y digamos, en la valentía también de hacer cosas distintas. Eso a veces también cuesta. O sea, hay muchas personas que de repente eh, buscan como o sea, les cuesta salir de su zona de confort porque hay veces que hay mucho que se puede perder, pero digamos, y la ganancia, digamos, mucho el miedo como para seguir. Entonces sería eso, o sea, digamos, este tema de constancia, apertura a nuevas ideas y valentía. Me encanta, me encantó, claro. Y también, quizás no era uno directamente, pero foco en lo que quieres, constancia, terminar las cosas y la valentía de hacer las cosas distintas, ¿no? Ujú, Oh, buenísimo. exacto. Oye, Alejandra, Ok. yo estoy súper, súper agradecido por haber conocido parte de tu historia y por varias razones también estoy agradecido por tu gestión del cambio que la has sabido integrar en tu persona, también en los equipos y también en Prisma. en- Ujú. También por liderar equipos, saber liderar equipos. O sea, eso es un súper desafío, sobre todo cuando se hace en los primeros años de carrera, que es en tu caso. Y más encima ser escritora, o sea, haberte atrevido a escribir un libro y desde cero. O Ujú. sea, me encantó eso que tú decías que, oye, tengo estas pautas que me enseñaron en este curso y las apliqué y ya tengo mi libro en Amazon. Ujú. Porque conecta mucho con lo que te habías dicho de, oye, la valentía de hacer cosas distintas. Creo que cualquier persona que escribe un libro ya está haciendo algo muy distinto al resto. Y eso Sí. lo valoro mucho y también estoy muy agradecido por eso y también por el viaje que hiciste a Chile, o sea, de tu país, ¿no es cierto? Y haberte establecido aquí con tu propio negocio, hecho esa transición desde un rol que no es menor, que es el Scrum Master, que es súper desafiante y para mí también súper entretenido, o sea, por fuera se ve súper entretenido, es Ujú. algo que me Claro. encantaría hacer en mi carrera también, pero de a poco. Y nada, muy agradecido de haber contado contigo aquí en el podcast. Ujú. No, muchas gracias igual por la invitación. O sea, es chévere, es la primera vez que hago un podcast, entonces, de Participas en cierta uno. forma igual, sí, yo he estado, siempre sigo el tema de los webinars por Zoom, pero digamos podcast como tal, no directamente así como el nombre, pues, pero sí, 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 digamos, sí te se dan charlas. Igual si, o sea, si quieren conocer, por ejemplo, más de agilidad, que son los temas que generalmente interesan, igual pueden ver en nuestra página, en nuestro Telegram. Sí, Nosotros siempre estamos haciendo charlas. si gustas, podemos compartir la página, sus redes sociales y la gente los puede conocer más ahí. Sí, 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 nosotros igual siempre estamos, o sea, no siempre todo es pago, o sea, como te comenté, hacemos bastantes charlas, bastantes cosas, porque igual ayudan a las personas. Entonces, digamos, pues si necesitan de eso, pues ahí estamos. Súper, muchísimas gracias, Alejandra. A ti.